Hola, hoy les quería compartir una historia de las mil y una noches. Vamos a leer. Sheresade salva a las jóvenes del reino. Que las leyendas que cuentan los viejos sean una lección para los jóvenes, para que a través de ellas puedan aprender de los sucesos que les han ocurrido a otros. Hace muchísimos años, en las lejanas tierras de Oriente, hubo un rey llamado Shahryar, amado por los habitantes de su reino. Cierta vez, el rey dispuso salir de cacería. Se alistaron los camellos y los mulos, y salieron con él sus servidores y sus ayudantes. Pero Shahryar regresó al palacio antes de lo pensado, y grande fue su sorpresa al hallar a su esposa conversando y riendo muy familiarmente con uno de sus esclavos. Se sintió tan ofendido que el mundo se oscureció ante sus ojos, y con gran dolor recordó los dichos de un poeta. Amigo, no te fíes de las mujeres y nunca digas, si me enamoro, evitaré las locuras de los enamorados. Sería un prodigio ver salir a un hombre sano y salvo de los encantamientos de una mujer. Entonces, Shahryar tomó una decisión. Mandó decapitar a su esposa, así como a los esclavos y esclavas. Después, convencido de que no existía mujer alguna en quien pudiese confiar, resolvió desposarse cada noche con una joven, que también sería decapitada al amanecer del día siguiente. En el reino todo era lamento. Los hombres huían con sus hijas para salvarlas. En esta situación, el rey exigió al visir que buscase otra muchacha. El visir no pudo encontrar a ninguna y regresó a su casa lleno de miedo por la furia del rey. El visir tenía dos hijas. La mayor se llamaba Sheresade y la menor Doniázada. La mayor había leído las leyendas de los reyes y las historias de los pueblos antiguos. Dicen que daba gusto escucharlas. Al ver a su padre afligido le preguntó qué le pasaba. El visir le contó, y la joven le respondió: Padre, cásame con el rey. Podré salvar a las jóvenes de su ira. Tanto insistió que el visir fue a comunicarle la novedad a Shahryar. Mientras tanto, Sheresade habló así con su hermana: Te mandaré llamar cuando esté en el palacio, y me dirás: Hermana, cuenta una historia maravillosa que nos haga pasar la noche. Narraré cuentos que serán la salvación de las hijas del reino. Después de la boda, Sheresade se echó a llorar y pidió despedirse de su hermana. El rey mandó buscar a Doniázada, que se presentó y dijo: Hermana, cuéntanos una historia que nos haga pasar la noche. Con gusto, si es que me lo permite el rey generoso. Como no tenía sueño, el rey se prestó a escuchar el relato. Sheresade empezó a contar la historia de un mercader que cayó en manos de un efrit que quería cortarle la cabeza. El mercader, por salvar su vida, le contó al genio maligno tantos relatos maravillosos que llegó el amanecer sin que Sheresade hubiese concluido la historia. Entonces la joven se calló. Doniázada dijo: Oh hermana, cuán sabrosos son tus relatos, pues más bellos son los que os contaré mañana, si el rey conserva mi vida. El rey dijo para sí: No la mataré hasta el final de su historia, y por primera vez en muchos años durmió un sueño tranquilo. Al despertar, el rey marchó a presidir su tribunal, donde apareció el visir, que llevaba debajo del brazo un sudario para Sheresade, a quien creía muerta. El pobre hombre vio al rey administrando justicia, designando a algunos para ciertos empleos, destituyendo a otros, hasta que acabó el día. Luego regresó a su casa lleno de asombro al saber que su hija había sobrevivido. Cuando terminó sus tareas, el rey volvió al palacio, al llegar la segunda noche. Doniázada preguntó a su hermana que concluyera la historia del mercader y el efrit. Sheresade dijo: De todo corazón, siempre que el rey me lo permita. Y el rey, que sentía gran curiosidad acerca del destino del mercader, ordenó: Puedes hablar. Sheresade prosiguió su relato y lo hizo con tanta astucia que al llegar la mañana, Doniázada y el rey ya estaban escuchando un nuevo cuento. En el momento en que apareció la luz del día, Sheresade discretamente dejó de hablar. Entonces Doniázada dijo: hermana mía, cuán deliciosas son tus historias. Nada es comparable con la que te contaré la noche próxima, si el rey decide que viva aún. Y el rey se dijo: Por Alá, no la mataré hasta que haya oído su relato. Entonces durmió y marchó más tarde a la sala de justicia. El rey juzgó, nombró, destituyó y dio órdenes hasta el fin del día. Luego volvió a su palacio. Cuando Shahryar estuvo en sus aposentos,
Doña Sada dijo: hermana mía, te suplico que termines tu relato. Y Sherezade prosiguió con la historia. Al amanecer, supo interrumpir justo en el momento más interesante. El rey, para conocer el desenlace del cuento, postergó nuevamente su muerte, al llegar la noche siguiente. Doña Sada manifestó cuán interesante había resultado el nuevo relato. Pero es más maravillosa la historia del pescador que os contaré la noche próxima, señaló Sherezade, si vivo todavía. Entonces el rey dijo para sí: por Alá, no la mataré sin haber oído esta historia. La misma decisión tomó al día siguiente y en los sucesivos días. Sherezade anunciaba nuevas historias, las interrumpía sabiamente o las entrelazaba, de tal modo que el personaje de un cuento a su vez contaba un cuento en el que otro personaje también contaba un cuento. Así, una historia llevaba a la otra en una narración sin fin que le otorgaba a la joven un día, un mes, un año más de vida. Transcurridas 536 noches, Sherezade empezó a narrar las aventuras de Simbad el Marino, que llegaron a nuestros oídos tal como podréis escucharlas ahora, que no será ahora, sino que serán en el próximo cuento.